¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer este esfuerzo. ¿Me escuchás bien? Todo perfecto. Eh, sí, acá estaba hablando recién con tu asistente, con Cristian, por el tema este de que estoy como bloqueado, digamos, Ah, que estoy como bloqueado con toda esta situación de Instagram, que no sé qué por qué no me permite iniciar yo los vivos, pero puedo unirme al menos. Así claro, que afortunadamente pudimos hacer esto. qué bueno. Bueno, yo para el anuncio a la gente, no sé si ya estuvieron leyendo más o menos la temática, que la idea sería hablar un poco. Hacerlo lo más espontáneo posible. Sí, sí, sí. Pero bueno, de lo que comentaba, que más o menos lo que habíamos planeado era hablar de qué hubiera pasado si en 2003 ganabas, porque yo eso es algo que lo pienso hace años. Hace años que pienso que hubiera pasado, porque Kirchner ganó con un quinto de gente que lo ganó, que no es una representación muy amplia, la verdad. No, es verdad. Eh, Y vos no me acuerdo si habías sacado 18, 17, 10. Ay, no te escucho bien, a ver. No sé si 17, es el aurículo. 17. 17. Eh, Así que bueno, por eso digo. Entonces, siendo una representación tan baja, es una pena que no se haya hecho una especie de balotaje entre el segundo y el tercer puesto. En realidad ahí yo creí equivocadamente que Menem se derrumbaba en la etapa final y que íbamos a competir con este señor. Y hubiera Claro, sido una cuestión dura, pero bueno, no ocurrió así. claro. Así que bueno, digo, yo siempre pienso eso, que qué hubiera pasado, siendo que en una época donde Argentina tuvo los mejores términos de intercambio, según me dijo Javier Milei, un 30% por arriba de la época de Perón, Sí, del granero del mundo, que qué hubiera pasado si... no te escucho, ¿cómo? fue una época excepcional, hubiéramos tenido un éxito muy grande, por algunas razones que vale la pena explicarla. Primero, Claro, porque los precios externos eran fantásticos para Argentina, llegaron a ser 2 o 3 veces los históricos. Segundo, porque el impacto no es solo sobre los precios, sino que también afectaba mucho a nuestros vecinos, que son nuestros principales clientes. O sea, lo mismo que nosotros producimos, produce Uruguay, Paraguay, Brasil sobre todo. Entonces, si hubiéramos recibido 2 rondas de viento de cola, la primera la de las commodities, la segunda la de Brasil y los vecinos. Y eso tiene una dimensión más grande que las commodities. Y eso nos hubiera creado una inmensa oportunidad que el país la pudiera haber capitalizado, hubiéramos, claro. digamos, creado la infraestructura que le hubiera dado una competencia permanente al país, no desperdiciarlo en una orgía, digamos, Populista. que eso dura un rato. En cambio, si hubiéramos capitalizado el país, si hubiéramos mejorado su educación, su institucionalidad, pero habría un capital intangible que vale más que todo eso que te estoy contando. La gente se hubiera enamorado de la república, de la decencia y de la economía de mercado. Y esa hubiera sido la clave del éxito futuro. Sí, yo de hecho recién estaba hablando de eso con mi papá, que bueno, él te votó, mi mamá también, en 2003. Yo le comentaba, yo tenía 13 años, yo nací en el 90. Yo recordaba, le comentaba que recordaba que yo iba a la escuela, en el colectivo, y que empezaron a pasar, no sé si siguen existiendo esos cartelitos que pasan en LED la publicidad, y me acuerdo que pasaba la propaganda de tu campaña. Y yo Es pensaba, verdad. si se puede votar mi mamá, me acuerdo que pensaba. No, Eh, no, ahí fuimos muy creativos también en eso y además lideramos durante toda esa campaña las polémicas, porque claro, nosotros le proponíamos una cosa novedosa al país, pero claro, novedosa no quiere decir que no había sido probada en otros lados. Yo soñaba que la Argentina tuviera una oportunidad como tuvo Alemania en el 48, donde aplicando estas ideas se recuperó después de la guerra de una manera extraordinaria y claro, gente que hizo esa hazaña en Alemania era la misma que 10 años atrás estaba metida en el nazismo. Es decir, muchas veces la gente cambia y cambia cuando se crean las oportunidades. Y yo creo que ahí
se hubiera creado una inmensa oportunidad por las circunstancias materiales, pero es por este capital intangible, esto que no se ve, que es que nuestro software se hubiera enamorado de las instituciones, de la decencia, de la economía de mercado, porque le hubiera ido muy bien a la gente bajo esas reglas. Y cuando a vos te va bien, no querés cambiar. Eso... Claro. Sí, es que estaba recién hablando de eso con mi papá, que le comentaba que ahora estaba por entrevistarte y le decía que me pasa que muchas veces pienso eso, que qué pena que no haya pasado eso, porque además, si nos hubiera ido así, nos hubiera ido mejor, entonces probablemente hoy no existirían los K, estarían ahí en el sur, o no estarían, o no sé. No hubiera habido, y sobre todo no hubiera habido todas esas patologías de bolso lleno de dinero, de cohecho, de indecencia, que no es solo el robo, sino el mal ejemplo, porque Claro, el mal ejemplo es otro capital intangible. Los países progresan cuando admiran a sus líderes. Ahora, cuando, por ejemplo, una cosa muy impresionante en Europa es la admiración que produce Angela Merkel. Ahora, esa admiración genera una gran cohesión, una gran predisposición al esfuerzo. Si vos pensás que tus líderes son un ladrón estacionario, un sinvergüenza, una porquería, tu disposición a hacer lo que corresponde es mucho menor. claro. Y Sí, es sí, sí, que yo, un punto crucial en las sociedades modernas, esa emulación de lo que está bien. O sea, eso es muy decisivo. La Argentina admiraba a personas muy valiosas, como eran Sarmiento, Alberdi, Belgrano. O sea, cuando uno se pone a mirar las figuras que nos representaban o con las que nos identificábamos, eran unas figuras extraordinariamente valiosas, o sea, eran ejemplos eh, muy importantes. Por ejemplo, yo no soy, digamos, patricio, o sea, mis abuelos son inmigrantes. Mis abuelos se entusiasmaron mucho con el país, pero en parte porque la lectura de esos ejemplos te creaba una imagen muy valiosa del futuro. Y eso es, yo creo, un capital intangible extraordinario. ¿A quién admira la gente? ¿Cuáles son los ejemplos que uno sigue? ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que construimos? ¿Cómo ha sido nuestra conducta? Te cuento una cosa que es valiosa para toda la gente que nos está escuchando. Yo tengo un canal de YouTube que es Ricardo López Murphy Oficial. Ahí una cosa que hago es que publico videos de los últimos 20 y pico de años. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo, y es muy importante, que la gente respete la coherencia y la consistencia. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina, el caso del presidente, que vos le ponés los videos de 3, 4 años atrás, te escandalizás. sí, yo estuve haciendo memes hoy sobre eso. Si tú miras los videos míos en el canal, te podrá coincidir o no, pero ahí hay una línea que no, que en el éxito, en la adversidad, mantuvo la coherencia. Eso es muy importante, porque crea un buen ejemplo. Claro. Sí, sí, yo lo que estaba hablando con mi viejo es que decía que a ver, perdón, que tengo el perro acá al lado que me está molestando, pidiéndome caricia, tengo un Rottweiler, tiene 8 meses y está súper denso. Perdón. Eh, Cosas que me pasan siempre cuando estoy con los vivos, los perros empiezan a pasar alrededor mío. Bueno, lo que decía, que yo lo que le comentaba a mi viejo, que decía eso, digo, si hubieras ganado, probablemente, bueno, yo estoy convencido de que nos hubiera ido mucho mejor y que el kirchnerismo no hubiera ganado en 2007, no hubiera ganado en 2011. Ahí hay que partir de la base de que hubiéramos tenido una circunstancia muy favorable. Sí, Eso no hay que engañarse. Si las circunstancias son favorables, ese viento de cola la gente al final te lo empieza a atribuir a vos. Es decir, el problema es que uno no se confunda, pero la no, gente cree que como en realidad gran parte de la realidad son las circunstancias que te tocan. Pero si la gente empieza a identificar
que el éxito viene con tu persona, a ti no te derrotan más en las elecciones. Ahora, eso también puede llevar a errores grandes, que es identificar a los líderes políticos como la matriz del éxito, cuando en realidad fueron las circunstancias las que permitieron el éxito. Por eso yo creo que mucha gente que votó a Cristina y Alberto Fernández se acordaba de los mejores años. Ahora, esos años buenos no era por ellos, era porque teníamos precios excepcionales de nuestra producción. Cuando hay precios excepcionales de la producción argentina, nuestro país es como si se inflara, porque pensá, mirá lo que pasa, para que todos los chicos que nos escuchan lo entiendan. Si los costos se cubren con una soja de $330 y pasa a 660, son pura ganancia para la Argentina. Entonces, todo es ganancia. En realidad, a 330 a lo mejor la ganancia es menos de 30. Los 330 adicionales son 11 veces tu ganancia. ¿Te das cuenta? O sea, porque la ganancia es una fracción muy pequeña del precio. Si el precio se duplica, es una ganancia increíble. Eso fue lo que nos pasó en esa época. Ahora, a largo plazo, lo que es importante siempre es lo que yo te decía al principio: capitalizarte, fortalecerte, educarte. Esas son las cosas que a largo plazo te dan ventaja. El crecimiento de una de las pocas cosas que sabemos los economistas es por qué se crece. Se crece porque se tiene más capital per cápita, porque se tiene más capital humano. Capital humano es básicamente dos cosas: educación y salud. La educación no es solo la formal. Cuando vos vas a trabajar, aprendés en el trabajo. Es decir, hay un capital que se aprende en el trabajo. Y lo último es aumentar la productividad. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos hacer para el futuro. Crear un ambiente favorable para que haya inversión, que haya trabajo genuino y nuestros chicos valoren más la educación. Claro. Yo hay una cosa que suelo hacer en los videos que hago, que es como revisionismo histórico. Entonces, también me parece que que sería interesante evaluar un poco, reflexionar un poco sobre tu fugaz paso por el Ministerio de Economía, lo que habías planteado y lo que se terminó haciendo. Porque yo, como digo, era muy chico, así que no puedo hablar de algo que haya vivido, porque si bien lo viví, tenía 9 años en el 99, pero según tengo entendido, vos en el 99 habías propuesto mejorar la competitividad contra Brasil, bajando salarios un 10%. Entonces de la Rúa salió a despegarse y a decir como, no, yo entonces, no voy a poner a Ricardo de ministro de Economía. Sin embargo, después Machinea bajó, no sé, un 12%, después Cavallo lo bajó un 15%, y al final... Recordemos la época. Sí. En esa época el país tuvo la suerte, se produjo una triple crisis. En Asia hubo una crisis muy severa que bajó el precio de las commodities, o sea, bajó el precio del petróleo, de la soja, del trigo, pero lo bajó mucho. Producto de esa crisis, eso ya nos afectó mucho, Rusia no pudo pagar sus deudas. La crisis rusa cerró los mercados de capitales, o sea, ¿qué quiere decir eso? Nos encareció mucho la renovación de nuestras deudas. Producto de la crisis asiática y de la crisis rusa, se produjo la crisis brasileña. O sea, Brasil no pudo soportar esa crisis y se derrumbó el precio del real brasileño. Cuando el precio del real sube mucho, los precios en dólares de Brasil bajaban. Entonces, nosotros es como si hubiéramos tenido un chaleco de fuerza que se reducía a un peso inferior. Cuando se bajan los precios externos, como si el chaleco te apretara. Es como si vos, de pesar 110 kilos, tenés que bajar a 90. Eso era lo que ocurría y era lo que teníamos que adaptarnos. Toda la propuesta que yo hice fue: reconozcamos la realidad, adaptémonos. Hoy tengo una gran ventaja con respecto a esa época,
Porque la misma crisis le pasó a varios países de Europa en 2011, 2012, e hicieron lo que yo propuse en marzo del 2001. Ninguno hizo lo que se hizo desde diciembre del 2001 y del 2012 en la Argentina. No. Todos hicieron lo que yo había propuesto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por tontos? No, no. Lo hicieron porque de esa manera preservaron la estabilidad. Y la estabilidad es muy importante, porque esas crisis son transitorias. Ahora, si en una crisis transitoria vos destrozás todo, es muy difícil que eso... Sí, recuperarte. claro, y te queda la idea de que cada vez que tenés un problema vos rompes todo. Es un mecanismo que produce una gran incertidumbre, un gran desaliento, un gran temor. Fíjate lo que nos pasa ahora. Siempre los kirchneristas hablaban de la fuga de capitales, que había fuga de capitales. Nunca hay más compra de dólares que ahora. Lo tienen limitado a $200, pero hay 5 millones de personas, 5 millones de familias. La Argentina debe tener unos 13, 14 millones de familias. Hay 5 millones que compran. ¿Por qué compran? ¿Porque quieren fugarse? No, compran porque la moneda nuestra, las políticas del gobierno generan mucha desconfianza. Entonces, Claro. lo que hay que hacer es generar confianza. Sí, bueno, lo que estaba comentando sobre este tema, que otra cosa que también me informé, como digo, porque yo en esa época era muy chico, es que después, cuando finalmente asumiste, el problema fundamental de las quejas, según tengo entendido, fue por el ajuste a educación, que finalmente después Caballo creo que ajustó como 3 veces más de lo Sí, que pretendía. Dualde ajustó mucho más todavía. La verdad Sí. histórica es que eso es fácil de mirarlo en las cifras del Ministerio de Economía. Uno mira la serie de gastos y uno va a ver que en el 2001 era mucho mayor el gasto en educación que en el 2002, en el 2003, en el 2004. Claro. Ahí se me hizo una gran estigmatización. Para Mm. contarte la verdad de los números, yo había sido ministro de Defensa. Sí. El gasto en defensa de 1992 era mayor en términos nominales que el gasto del año 2000. O sea, en 8 años habían bajado el gasto. El gasto en educación universitaria del año 92 se había duplicado hasta el año 2000. Yo lo que propuse era una pequeña reducción del 4%, que era una cosa mínima, para hacer el esfuerzo y evitar una crisis de confianza. Con la devaluación, pensá que devaluaron de 1 a 4, ese gasto Sí. lo pulverizaron. Lo que yo pedí un 4% lo bajaron 50-60%, sobre todo Duvalde. Es decir, y Kirchner, ¿no? Al principio. Quiero decir, eso fue muy tergiversado. La política en la Argentina es muy mentirosa, eso hay que aprender. Muy Bueno, es que de hecho con Dualde la pobreza llegó más o menos 56, Bueno, claro, 57%. la brutal devaluación que hizo de 1 a 4 sin ajuste de salario y jubilaciones fue terrible, terrible. Claro. Ahora, una de las razones del canal de YouTube, ese que jorobo tanto, que si uno entra a mi Instagram uno va derecho, una de las razones es porque ahí está explicado varias veces cómo fueron esos hechos. Y está explicado, y eso es muy importante, no tanto para defenderme yo, sino para que la historia sea bien contada. Claro. ¿Por qué es importante la historia? Porque uno, cuando mira para atrás, uno aprende de los errores. Y si esa historia está mal contada, no se aprende. Justamente acá quiero hacer publicidad a otra iniciativa que tengo. Claro, porque hago muchas cosas. Voy a hacer un curso de 6 reuniones por un canal de YouTube sobre la historia económica argentina, desde 1867 en adelante. O sea, voy a hacer casi un siglo y medio. ¿Para qué voy a hacer eso? Para que entendamos lo que nos pasó en la historia, las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Yo creo que la política es un acto
de docencia, de pedagogía, es tratar de explicar los dilemas que tenemos y a dónde vamos. Y es muy Claro. importante que tengamos credibilidad. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Sí, sí, es que bueno, yo precisamente por eso los videos que hago, en general los que más éxito tienen son los que hago revisionismo histórico, porque como estabas diciendo, es saber de dónde venimos y saber qué es lo que pasó en la historia y cómo se puede cambiar, teniendo en cuenta cosas que ya pasaron. Como por Absolutamente. ejemplo saber que el peronismo siempre se roba ideas ajenas y las da como propias. Y dices, ah, mira, esto pasó siempre. No, es Eh, cierto. Ahí justamente uno de los videos va a estar dedicado al peronismo del 45 al 55. Va a haber, son 6 periodos históricos. Yo creo que va a ser muy educador para todos y los vamos a subir después al canal. Y bueno, yo creo que todas esas cosas ayudan, ¿no? No es que soy un maestro ciruela, yo estoy tratando de ayudar a entender el problema y si lo podemos entender, podemos lidiar con él. Si no lo claro. entendemos, es difícil lidiar con él. Sí, sí, es que lo que últimamente se viene llamando la batalla cultural, de Efectivamente, ir educando a la gente y que vaya entendiendo algunas cosas que quizás... yo creo que mucho más importante que la batalla electoral, que la batalla política, es la batalla cultural. Yo te contaba el caso de Alemania. Lo que se Mm, ganó en la Alemania fue la batalla cultural y fue de una civilización atroz como fue el nazismo a la democracia más avanzada de Europa. Eso me gustaría a mí que hiciéramos, o sea, un éxito cultural que cambiara. Es decir, a ver, yo creo que el progreso económico tiene una moral. O sea, yo creo que las personas las sociedades cuando prosperan, mejoran, no se empeoran. Yo opino todo lo contrario al pobrismo. Viste que hay toda una teoría que dice que si fuéramos todos pobres, que la riqueza es el estiércol del diablo. Yo no creo eso. Yo creo que la prosperidad y la mejora en los niveles de vida le permite a la gente una vida más decente, con mejores posibilidades, le da más reflexión. Cuando tú estás muy desesperado por la cuestión económica, todo es la lucha por la vida. Por eso es muy claro. importante que esa visión cambie. Yo creo que esa ideología del pobrismo y que si a todo nos va mal, vamos bien, esa es una idea totalmente equivocada. Nos va bien si todos mejoramos, no si empeoramos. Sí, yo de hecho tengo un tío que es asesor financiero, alguna vez hace algunos años hablaba de esto con él, hablábamos de corrupción y cosas por el estilo, y lo que me decía es que vos pensás que alguien que no tiene comida para llevarse a la boca no va a estar pensando en, no, que la corrupción, que mirá lo que dijo, va a estar pensando en que, bueno, no sé, a mí esta persona me da un plan, yo puedo comer y es lo que me importa. Digo, precisamente por esto que estabas diciendo, de que cuando que en los casos de pobreza no van a estar pensando en otras cosas más allá de la subsistencia. Exactamente, y esa es una cuestión vital. Y tú referías a otro punto que yo no quiero dejar pasar porque me parece muy importante también como idea, como lección que tenemos que aprender. A mí me dice, ¿cómo combatiría usted la corrupción? Bueno, lo Mm, haría con reglas parejas para todos, digamos, con un gobierno electrónico, donde cada trámite lo presentás y no hay más remedio que contestar sí o no. Si no hay contestación, se aprueba automáticamente. La clave es que los funcionarios no puedan conversar, que no te puedan hacer un traje a medida, porque en la medida que te puedan dar un tratamiento subjetivo a medida, ahí empiezan las corrupciones. Yo por eso he claro. propuesto en todos lados que todo el gobierno, todos los trámites sean digitales, que los podamos seguir todos, como nos siguen ahora por Instagram, que podamos seguir con toda claridad eh, todos los trámites y que cuando uno tenga que hacer un negocio, presentar un local, una nueva actividad, la municipalidad no tiene más remedio que si yo cumplí con todos los requisitos, aprobarlo y terminó. No tengo que ir a ver a nadie, ni correr ninguna carpeta, ni nada. Claro. Esa es Sí, bueno, otra forma de terminar con la corrupción es no ponerle un arancel a cada uno según la cara que tenga. Eso es crucial porque
ese entorno de privilegios es el que crea el campo de la corrupción. En los Sí, controles, es que hay... los controles de cambio, por ejemplo. Ah, Ahora, si vos querés comprar dólares, si vos sos amigo del gobierno, te lo dejan comprar. ¿A cuánto? A 100 si sos muy a menos. Si sos muy amigo, a 70. Eso no puede ser. Y si no son nada amigos, a 138. Eso no puede ser. bueno, escuché el rumor de que quieren bajar a 40 la cantidad de dólares para poder comprar de manera mensual. Bueno, lo que tienen que hacer ahí es Mm. mirar, es decir, dejarse de jorobar, dejarse de meter en esas cosas. A ver, perdón. Salud. Uruguay no tiene cepo, Brasil no tiene cepo, Paraguay no tiene cepo, Bolivia no tiene cepo, Perú no tiene cepo, Chile no tiene cepo. ¿Quiénes son los únicos que tenemos cepo? Nosotros. No tienen cepo ninguno de los países de Europa. No tiene cepo Canadá. No tiene cepo México. No tiene cepo Costa Rica. No tiene cepo nada. Bueno, nosotros y Venezuela. Que son. Ahí está. Qué buen No hay que ejemplo. parecerse. Cuando nos parecemos a los equivocados, hacemos macana. Sí, Hay que sí, cuando se parecer. apunta a ese modelo. Claro, fíjate vos. Yo soy hincha de San Lorenzo. Yo diría, ¿cómo me gustaría que jugara San Lorenzo? ¿Como el Bayern Múnich o como el PSG, el Paris Saint-Germain, los que van a disputar la final de la Champions? ¿Me gustaría que juegue como el peor cuadro de Francia o de Alemania? No, yo quiero jugar como el mejor. Quiero que Claro. mi equipo se parezca al mejor. Nosotros tenemos que tratar de aprender de los mejores. De los únicos que no podemos aprender nada es de Cuba y Venezuela. Sí, sí, de los que le va bien. Es que de hecho, si vos a cualquier persona de izquierda o cualquier peronista, de lo que sea, le decís, ¿te gustaría vivir en Cuba o en Venezuela? El que sepa cómo se vive te va a decir que no. También va a estar el No, que te diga, no, en Venezuela se vive re bien. Y va, sí, porque no fuiste. Pero, pero lo de Venezuela es una catástrofe que no tiene nombre. Para que todos sean conscientes, los venezolanos tienen, digamos, de capital básico 10.000 barriles cada uno, porque Venezuela es un lago de petróleo. Teniendo un capital de alrededor de $1.000.000 por habitante, vivir como los países más pobres de África, solamente eso. Hay que ser, porque para destruir riqueza hay que poner mucho empeño, y lo han puesto. O sea, son países que se han degradado. Yo siempre cuento el caso de Cuba, porque me ha pasado, yo he sido 40 años profesor en la universidad. Una cosa que me ha asombrado es que hay muchos chicos que creen que Cuba, yo te voy a contar la verdad. Cuba era 5 veces República Dominicana en el año 58. Hoy es 5/6 de República Dominicana. O sea, perdió prácticamente 5/6 de su riqueza con el gobierno de los Castro. O sea, Cuba se volvió un país muy pobre y los dominicanos que eran muy pobres siguen siendo, no son ricos, pero progresaron enormemente. claro. Entonces yo digo, y uso Dominicana, podría usar otro ejemplo, uso Dominicana porque es una isla del Caribe igual que Sí, Cuba. sí, porque tiene similitudes. No, sí, porque si lo comparas, no vas a comparar con Alemania, porque no tiene nada que ver. Exactamente. Por ejemplo, yo cuando comparo a Argentina, yo la comparo con Uruguay y con Chile. ¿Por qué? Porque tenemos culturas similares, niveles educacionales similares. Lo que pueden hacer los uruguayos, nosotros lo podemos hacer seguro. Ayer me dijeran, ¿por qué no nos comparamos con los noruegos, los suecos? Son países de mucho éxito, de muchos atributos. Claro. Esa es una prueba exagerada. O Los sea, países socialistas, como les dicen. uno de esos lo es. O sea, Claro, ¿no? yo los conozco muy bien. Son países, digamos, son países extraordinariamente abiertos, con un sentido de Claro. empresa muy grande, con una gran homogeneidad del capital educativo. Si la gente quiere que nosotros seamos un país parecido a esos países exitosos, yo sé cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es homogeneizar nuestra educación. Yo te voy a contar una cosa que a mí me tiene muy Ah, amargado. ah,
Perdón, antes que sigas con eso, que quiero hacer un paréntesis para que, como ejemplo práctico de lo que estabas diciendo antes de cambiar de tema. Es fácil, quien quiera que entre a ver el Heritage Index, que es el índice de libertad económica, y que se fije, va a ver que los primeros países son los que más libres son y los últimos son los que menos libres son. Y que ahí digan, ¿en qué país prefieren vivir? ¿En los primeros 10 o en los últimos 10? Que último va a estar Corea del Norte y Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que ese punto es enormemente importante. Te hago un comentario de Argentina que a mí me tiene muy preocupado. Yo soy profesor en UCEMA y soy directivo de UCEMA. Nosotros tenemos 200 cursos en línea simultáneos, o sea, nadie se enteró que hubo pandemia y los cursos siguen, o sea, no van los alumnos a las aulas, pero lo hacemos por Zoom y todo funciona. Sí, tengo una amiga que hace una maestría ahí. Exactamente. Eso funciona perfecto. Ahora, hay 50, 60% de los chicos que van a las escuelas de gestión estatal que no han tenido oportunidad de hacer eso. Yo hace varios meses atrás propuse que se usara la televisión pública para dar los lunes, miércoles y viernes 4 grados y los martes, jueves y sábado los otros 4. ¿Por qué la televisión pública? Bueno, porque muchas veces es más difícil dar clases por teléfonos celulares y en los hogares de menores ingresos no hay computadora para todos los chicos. Entonces, con la televisión pública llega a todos lados. No digo que sería perfecto, pero eso hubiera evitado que se ampliara la brecha educacional. Si nosotros queremos vivir en una sociedad más igualitaria, lo que hay que hacer es achicar la brecha educacional. Y eso es parte central del esfuerzo que tenemos que hacer. Sí, es que de hecho escuché que ahora quería agarrar a los chicos que tuvieran problemas con la conectividad y que ellos puedan ir a clases. Que según escuché, creo que tiene que haber un chico cada 15 metros cuadrados. O sea, 15 metros cuadrados es casi 4x4. Una habitación de 4x4, un solo chico. Así que sí, como decís vos, si fuera como lo estás diciendo, o sea, es muy raro que alguien no tenga ni televisión, ni internet, ni nada. Exactamente. No sería perfecto. A mí me han preguntado dónde se me ocurrió. Claro. Cuando yo era chico, allá a principios de la década del 60, enseñaban por televisión pública la Enciclopedia Británica. Y era un programa que mirábamos porque nos ampliaba nuestra información. Y lo que yo pretendía era que a todos los chicos le hiciéramos llegar ese material. O si mi abuela me hacía leer el diario, era dura la vasca, pero me hacía leer el diario, ¿no? O sea, mi abuela me decía que eso me iba a ayudar con mi vocabulario, me obligaba a buscar la palabra del diccionario. Yo tuve una abuela exigente, pero digo, eso me ayudó en mi formación, o sea, me ayudó mucho. Entonces a toda la gente que no puede tener escuela, yo decía, haga como hacía mi abuela, ponga a los chicos a leer un libro con un diccionario. No es perfecto, pero hay que tratar de cerrar esa brecha que se ha producido producto Claro. de... Casualmente, ahora que hablabas de tu infancia, mira, yo ahora en este momento estoy en Rafael Calzada, que la mayoría no sabrá dónde queda, pero sé que vos sí porque viviste en la droga. Es verdad, viví mucho. A ver, mi mamá era de Remedio Escalada y yo viví muchos años en Adrogué y cuando los domingos a veces iba a misa a Rafael Calzada. Ah, a la Santísima Trinidad. Claro, ahí iba. Ah, mira, sí, yo ahí tomé la comunión. Y Qué no sé si bueno. mis papás se quedaron ahí. Ah, sí, acá también mi papá me dice, sí, me dice. eh, No, muy- es decir, tengo mi casa, yo voy todos los fines de semana ahí, lo que pasa es que ahora los viajes se hacían muy complicados, así que nos claro. quedamos en el centro durante la semana y vamos a Adrogué el fin de semana. Bueno, y lo que estaba diciendo es también otra cosa que había mencionado, pero bueno, eso ya un poquito, ya lo hablamos, que mencionaba el tema de en el 2001, en el 2001, ¿no? Que fue cuando estuviste ese breve tiempo de ministro de Economía. Ministro de Defensa entre 1999 y 2001 y ministro de Economía 2001.
que decía que el tema este del ajuste en educación, que finalmente después Caballo hizo un ajuste mucho más fuerte Sí. y, No y tanto que, Cavallo, el que lo hizo mucho más fuerte fue Duhalde claro, claro, sí, y que terminó derivando en algo mucho peor. el ajuste muy severo fue la devaluación. La devaluación fue... Claro. Vos Sí, y es pensás, que, para que todos se acuerden, es como si el tipo de cambio pasara ahora de 75 a 300 y a nadie le ajustan, ni el sueldo ni la jubilación. iba a Bueno, dar ese ejemplo. no, es que eso fue lo que pasó en esa época. Claro. Sí, iba a dar ese ejemplo, porque cuando uno dice de 1 a 4 piensa, son de 1 a 4 pesos, no es tanto. Claro, pero lo tenés que hacer porcentual, tenés que pensarlo de manera porcentual, Lo no que tenés que suba 4 pesos. de 75 a 300, sin Claro. ajuste de salario ni jubilaciones. Fue una cosa terrible. Es que no, los que eran grandes y se acuerdan de esa época, saben cómo fue. Es que yo había momentos que me quitaba el aire pensar lo que era ese brutal ajuste que hizo en los primeros meses Dualde. Y yo hay algo que suelo mencionar con respecto a esto, que dicen como que, bueno, pero después que con Kirchner empezó a crecer, qué sé yo. Y claro, pero se olvidan que el ajuste lo hizo Dualde y Kirchner lo aprovechó eso, como, bueno, ya está hecho el ajuste, el costo político lo pagó Dualde, yo no ajusté. Eso es verdad y hubo otra cosa. No solo alguien le había hecho la corrección, sino que además tuvimos esa suba espectacular de los precios de las materias primas. Claro, Expliqué antes, te genera dos olas de favorables. La primera por los precios y la segunda porque todos nuestros vecinos, que son nuestros principales clientes, mejoran mucho. Y mm, cuando Brasil mejora, es como si fuera una aspiradora sobre la Argentina. O sea, es una economía tan grande al lado nuestro que cuando mejora nos absorbe. También nos joroba cuando se achica, ¿no? claro. Eh, y que te estaba preguntando, me hice un lapsus con lo que estaba diciendo. Eh, sí, lo del tema del ajuste. Y lo que decía, ese ajuste que terminó aprovechando Kirchner, en realidad también le pasó ahora con Alberto. Que Macri, por ejemplo, que más allá de que la economía muy bien no la manejó, pero algo de ajuste hizo, y yo recuerdo muy bien, porque acá sí yo ya era grande, cuando Kirchner, perdón, cuando Macri hizo ajuste en las tarifas de luz, de gas, que sacó subsidios, por lo tanto aumentó el precio, todo el arco político del peronismo salió a decir, ¿cómo vas a ajustar así y todo eso? Pero ahora no es que dijeron, bueno, ahora que llegamos al poder vuelven los subsidios. Todos esos que dijimos que tenían que estar, acá están de nuevo. No, hicieron lo mismo de nuevo. El costo político de cierto ajuste, que no fue suficiente, pero algo de ajuste hubo, que hizo el gobierno pasado, ahora lo aprovechan. Pero digo, digamos la verdad, o sea, no fue un buen gobierno, pero en los últimos 2 años hizo una corrección que le ha permitido a este gobierno tener cierto margen de acción, o sea, Claro. lo hizo mal, a destiempo, desprolijamente, pero los 2 últimos años corrigió y le creó a este gobierno un espacio que de otra manera no hubiéramos tenido. En realidad, a veces la vida es un poco injusta. Si, si ustedes quieren saber de verdad por qué los políticos me han atacado siempre tanto, no fue por estas cosas. La verdad histórica del marzo del 2001 fue porque les pegaba un tijeretazo a todos los gastos de la política. La política en Argentina es un poco patológica, se siente diferente que el resto. Por eso los Zaffaroni, digamos, las personas normales tienen jubilaciones que van de 18.000 a 120.000, los que contribuyen. Zaffaroni tiene una jubilación de 860.000 pesos, es decir, eso no. Es decir, acá lo que hay que cortar son los privilegios. Y lo que se cortaba en marzo del 2001, y eso no me lo van a perdonar jamás, son los privilegios de la política. Eso fue de verdad el único recorte grande que hubo, fue a los privilegios de la política. Bueno, es que desde que entró Alberto que se está hablando de eso, que, bueno, ya que están ajustando inclusive a los jubilados, ¿por qué no se ajustan ustedes? ¿Por qué no se reducen el salario?
Y Ahí está. básicamente dicen como, bueno, no haría la diferencia. Ponele que No, no haga la diferencia, mínimamente es un gesto no, para mostrar austeridad. no. Vemos que no le damos el ajuste que le corresponde a los jubilados y le pagamos a Zaffaroni 860.000 pesos y a Cristina tres jubilaciones, la jubilación de ella, la pensión del marido y el sueldo de vicepresidente. Si la gente se enterara lo que cobra ella, habría una calentura que ni quieran saber. Pero bueno. Creo que la calentura sería solamente de parte de los que son antikirchneristas, porque lo que son kirchneristas, principalmente los fanáticos, no les va a importar. Yo siempre digo, vos a un fanático le puedes mostrar a Cristina pegándole a un nene y te va a decir, bueno, se lo merecía seguramente. Seguro que leía Clarín te va a decir, o no sé, ese video está trucado, te van a responder. Concedo que los prejuicios a veces nos ponen anteojeras, pero tanto va la gota a la piedra que finalmente la orada. Tarde o temprano, los bolsos del convento, todo el mundo supo que eran verdad. O sea, yo digo, una cosa te quiero decir, los hechos son testarudos. Los hechos, los hechos son testarudos, una y otra vez vuelven. Y ahí está. Ahí está. Eh, bueno, pero a lo que ibas con este tema del ajuste y del crecimiento, hay un término que siempre explica Milei, que es sobre la recuperación cíclica o lo que llaman el rebote del gato muerto, eh, que es este tema de que no se podía llegar más abajo y que no quedaba otra que crecer. Encima, como estábamos diciendo, en un contexto donde fue, quiero recalcarlo de nuevo, los mejores términos de intercambio de la historia del país, inclusive por arriba de la Segunda Guerra Mundial, inclusive por arriba del fin del siglo XIX, cuando éramos potencia mundial, los términos de intercambio de principio del siglo XXI fueron aún mayores que los de Es, fines del siglo XIX, es cuando verdad. éramos potencia. Nosotros tuvimos 3, 4 épocas muy buenas de término de intercambio. Uno fue al principio del siglo XX, otro fue después de la Segunda Guerra Mundial y otro fue en la primera década del siglo XXI. Ya, Ningún- con la carne, con el trigo y con la soja. la primera década esa fue, bueno, fue extraordinaria. Si la hubiéramos usado, por ejemplo, Uruguay Aprovechando. razonablemente bien. Uruguay, por ejemplo, Uruguay no tiene ninguna de estas inestabilidades, de estas angustias que nosotros pasamos. Es decir, acá estamos todos con el Jesús en la boca de qué van a hacer con la dólar, qué van a hacer con... Eso no puede ser. La vida es buena cuando nadie está angustiado, nadie sabe en Uruguay quién es el nombre del ministro de Economía. Acá estamos todos mirando qué es lo que va a hacer Guzmán. Sí, No sí. puede ser. Eso no puede ser. Bueno, y vos como siendo más técnicos, acá quizás es apto, igual intentemos bajar el nivel técnico a que se entienda, pero digo, ¿cómo pensás que se tendría que haber desarrollado, por lo tanto, en un teórico e hipotético gobierno tuyo, cómo se tendría que haber aprovechado este viento de cola? No, bueno, O sea, ¿qué se hizo que se debería haber hecho? una cosa que hubiéramos hecho hubiera sido sanear la infraestructura, o sea, generar una infraestructura que nos permitiera ser un país competitivo. Otra cosa que hubiéramos hecho hubiera sido reducir la carga tributaria sobre el empleo y la inversión. Nosotros dependemos mucho de que la gente gane el pan con el sudor de la frente. Lo que hubiéramos procurado y logrado es que la gente, en vez de depender de los planes y de la ayuda oficial, dependiera de su trabajo. Si la gente depende de lo que gana con su trabajo, se vuelve un ciudadano muy exigente. Si tenemos una ciudadanía exigente, vamos a tener mejores gobernantes. Si la gente depende digamos, de los planes, la beneficencia pública, se vuelve poco exigente y se vuelve muy dependiente de la opinión de los que le da los planes. Entonces, no es solamente que ir a trabajar es sano éticamente, además crea una mejor sociedad, crea una sociedad donde todos tenemos la cultura de que lo que logramos es fruto de nuestro esfuerzo, y eso es lo que tenemos que transmitir.
Sí, seguramente que con los planes y las ayudas sociales, los subsidios y el clientelismo no fue algo que ayude mucho a esto que estás mencionando. De hecho, son muchos los casos que se escuchan de gente que quizás, yo leí, de hecho, telegramas laborales de gente que quizás renunciaba a un trabajo para poder cobrar un subsidio diciendo, mirá, yo prefiero cobrar aunque sea un poquito menos, pero no tengo que trabajar. O gente No, que, no sé, bueno, prefiere estar bueno, en negro y no estar en blanco para poder cobrar un subsidio. eso pasó con los IFE. Hubo gente que se Mm, declaró que no vivía con los padres para cobrar los IFE. O sea, una vez que el Estado se mete en esas cosas, es una desgracia, pero sobre todo una desgracia cuando en vez de ser cosas transitorias son cosas permanentes. Yo siempre claro, digo que al infortunio hay que ayudarlo, o sea, que es infortunado, que tuvo un episodio muy desgraciado, a mí me parece bien que lo ayudemos, pero la ayuda tiene que ser temporal, tiene que ser para que vuelvas a trabajar, para que vuelvas a valerte por ti mismo. No puede ser para que dependas toda la vida del trabajo, del esfuerzo y de los sacrificios de otro. Esa es la regla. El infortunio, todos podemos tener un infortunio, hay que ser solidario con el infortunio, pero eso es temporal, no puede ser claro. permanente. Es Sí, para algo, ayudarte a volver a trabajar. algo que hablaba la vez pasada con Javier Milei, que también tuvimos un vivo, hablábamos sobre el tema de lo que desde el liberalismo se llama la ética de la emergencia, que me pareció interesante en este caso, cuando hablaba con Javier, hablarlo, porque hay muchas veces que se entiende que llamémosles, las ideas de la libertad proponen una meritocracia total en la cual, bueno, no sé, no te pudiste arreglar, bueno, no sé, chau, me voy, y que no se le ayuda, como decís vos, al que tiene algún problema y que necesita salir adelante. Y otra cosa interesante que hablábamos es un punto que es esto que estabas diciendo vos sobre el tema de los subsidios, las ayudas sociales. Se supone que un subsidio es para aplicar de una manera puntual, creo que inclusive estaba en el diccionario, si mal no recuerdo, que es para aplicar de una manera puntual para sanear algo de manera temporal. No, para, Absolut bueno, está subsidiados todos y por siempre. Eso, exactamente, ese es el problema. Cuando es recurrente, cuando es Sí, permanente, las cosas, digamos, si a alguien le ocurrió un tsunami, un terremoto, ahí es lógico que haya una actitud de solidaridad, de ayuda, pero eso claro, tiene que ser temporario y tiene que ser para que reconstruyas tu capacidad de ganar tu propio sustento. Siempre hay que claro, pensar que la regla es cómo te hacemos autónomo, cómo te hacemos claro. libre, evitamos que alguno te mandonee. Cuando el Estado es el único proveedor, al final termina siendo un gran mandón. Y a mí nunca me gustaron los mandones. Bueno, es como lo dice esa frase, dale un peso, nombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá por siempre. Es Efectivamente. exactamente lo que vos estás diciendo. De eso se trata. Eso es lo que estamos tratando de lograr. Y es que lo increíble es que el propio Perón, digo, bueno, o sea, mi página de peronismo, digo, el propio Perón decía que existen dos tipos de hombres, los que trabajan, los que no, nosotros estamos del lado de los que trabajan. ¿Cómo puede ser que se siga, bueno, igualmente él mismo también lo hacía, no digo, decía una cosa y hacía otra, eh, pero cómo puede ser que siendo supuestamente estos gobiernos peronistas estén del lado del que no trabaja y que te den un subsidio eterno en vez de estar estimulando a que empieces a ganar, como decías vos, el pan con el sudor de tu frente? Eso es muy importante. Esa es una cultura básica. Si convencemos a la sociedad que esa es la clave del éxito y de la prosperidad, nos va a ir muy bien. No solo nos va a ir bien por lo que vamos a progresar, sino porque todos vamos a respetar el esfuerzo y el mérito del otro. Ahora, si el otro vive a costa mía o tiene una jubilación disparatada como Zaffaroni, bueno, eso desalienta mucho. Es que es Des- lo que suele fracasar, la idea del socialismo, de que todos ganen lo mismo. Entonces, por ejemplo, no sé, el médico gana lo mismo que el barrendero, entonces voy a decir, ¿para qué voy a estar matándome 10 años estudiando medicina si después si puedo ganar lo mismo si no estudio nada sin sacarle mérito al barrendero? Pero digo, es más fácil no estudiar nada durante 10 años. Uno de los temas que yo explicaba en mis clases en la universidad
era justamente que explicaba esa diferencia de remuneraciones y es la Claro. inversión educativa que tenés que hacer. Ahora, en el socialismo no es verdad que hay igualdad. La cúpula, la Sí, sí, clase, la casta política. no había nadie que viviera como Fidel Castro. Hasta Claro. tenía un acuario privado para hacer casa submarina, eso lo declaró O uno. los hijos de Chávez, de Maduro. Bueno, ahí está, todos millonarios, todo es un escándalo eso, esto es una gran mentira. Pero bueno, eso es parte de nuestra tarea, es explicarle a la gente, tener la valentía de no callarnos. A mí me Claro. sería muy fácil la vida quedarme en mi casa, estudiando, dando clase, haciendo mi vida profesional. ¿Por qué me meto? Porque mi compromiso y mi voluntad es que mi país no se vea sojuzgado por una tiranía de ese tipo. Y por eso estoy dispuesto a hacer un enorme sacrificio, un enorme esfuerzo. Porque no solo porque es bueno para mi comunidad, sino también defensa propia. A mí no me gustaría vivir en un país así. Y por eso voy a hacer lo posible para que no lo sea. Claro, es que vos tenés 69 años. Tengo 69 años. Por Claro, por eso. Muchas otras personas de 69 años dicen, yo me jubilo, ya está, me voy a, no sé, a dormir. es verdad, es verdad que hasta sería lógico y a mí me gustaría dedicarme a esta época y que sea gente más joven la que haga esto. Por eso Claro, es comprensible eso. Pero me parece que la situación es tan delicada que por eso me arremango. Yo digo que yo no soy claro. un dirigente político ni un líder político, yo soy un emprendedor cultural. Estoy tratando de que ganemos esta batalla cultural por el trabajo, por el mérito, por el esfuerzo, por la decisión y por la libertad. Esa es la batalla que tenemos que ganar. Si la ganamos, yo a esta altura de mi vida no tengo ninguna aspiración. Ahora, tengo que tener sí la responsabilidad de que si no hay más remedio y si puedo ser un factor útil en esta ayudar a Batalla cultural. Argentino, yo estoy dispuesto. Todo el mundo sabe que yo nunca oculto mi edad, ni mis canas, ni nada. Todo el mundo sabe los años que tengo y la trayectoria que he tenido. Si me tengo que arremangar, lo voy a hacer. Y si se trata de tener coraje, todo el mundo sabe que yo lo tengo. Así que si eso es necesario, lo voy a poner en marcha. Sí, sí, bueno, y también creo que hablaría en nombre de muchos agradeciendo eso, porque como decía, vos fácilmente podrías decir, bueno, ya está, yo me retiro, hice lo que pude, sigan ustedes. Y así todo, acá estás con la tecnología, con lo nuevo, luchando y dándome una hora de tu noche para en vez de estar comiendo o durmiendo o mirando una serie, estar hablando con un pibe que está acá en Calzada. Así que ¿No? también te agradezco eso. Eso yo creo que nos va a ayudar, por supuesto, a todos los que nos escuchan, pero nos va a ayudar a ser parte de un país mejor. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y yo valoro mucho el esfuerzo educacional y de comunicación que estás haciendo y creo que nos va a permitir llegar a una audiencia, Mm. va a tener un efecto y se va a prolongar en el tiempo y yo estoy encantado de la conversación que estamos teniendo. No, yo también, y la verdad que lo agradezco mucho. Más pensando en, como decía al principio de este vivo, que a mí me pasaba estar yendo a la escuela y decir, ah, mira, ese es el hombre que va a votar mi mamá y mi papá. Y que hoy pueda estar acá hablando con vos, así que lo agradezco mucho. Eh, igual más o menos tendríamos que ir cerrando. Yo no puedo ver cuánto tiempo va porque el vivo lo iniciaste vos, pero si Claro, tocas ahí el botoncito que dice vivo, que es color rosado, te va a aparecer cuánto tiempo vamos y sabemos cuánto nos falta. 25 minutos. Está bien. Porque como corta solo la hora, entonces yo más o menos sé cuánto vamos por el reloj, pero no tengo el tiempo justo. Y quizás para cerrar podría ser interesante, ya que hablamos, que hicimos como una especie de raconto y estuvimos evaluando lo que pasó en el 99, lo que pasó después en 2001, lo que pasó en 2003, lo que hubiera, lo que tendrían que haber hecho según tu visión y que no lo hicieron y cómo podría haber afectado. Y como digo, al día de hoy quizás no existiría el kirchnerismo, que eso me agarro la cabeza cada vez que lo pienso. No, no me estoy agarrando la cabeza porque estoy intentando no pensarlo.
estaría bueno quizás cerrar con una evaluación breve sobre lo que está pasando y lo que crees que deberían hacer y no están haciendo. Bueno, estamos viviendo una crisis muy grande por los errores cometidos y porque la pandemia es una tragedia, el virus es una tragedia a nivel mundial, a nivel regional e incluso mucho más para nuestro país que estaba muy frágil. Yo creo que la estrategia sanitaria que siguieron fue equivocada, eso de tener encerrado a toda la gente joven fue un error, pero bueno, eso ya se hizo y yo creo que no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Lo que nosotros tenemos que pensar ahora es cómo salimos de esta, cómo nos recuperamos. Y eso lo vamos a hacer fomentando la iniciativa privada, fomentando a la gente que trabaja y que se esfuerza. No le crean una palabra cuando diga que el Estado les va a ayudar. El Estado está totalmente quebrado y no puede... Mussolini pensaba lo mismo, que el Estado tenía que ayudar. Bueno, ahí Quiero comentar. eso no, el Estado es sacarles a uno para darle a otro y eso termina siempre en un escándalo y en un privilegio como lo contaba con el caso de Zaffaroni. Así que lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en mirar al futuro, en construir para el futuro. Nos vamos a recuperar con esfuerzo, con educación, con disciplina, siendo, digamos, por ejemplo, una cosa que aprendimos en la pandemia, que es muy importante la higiene, que es muy importante lavarse las manos con agua y jabón, que es muy importante ser disciplinado y limpio. Eso es una forma de combatir fuertemente la epidemia. Yo siempre he dicho que la mejor política sanitaria es que haya aguas corrientes y cloacas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y sobre todo evitar que haya barrios que no tengan ese saneamiento, que es lo que ha hecho que sean muy vulnerables a un virus como este, ¿no? Claro. Y a Pero nivel económico. terminar con un llamado al optimismo. Nosotros vivimos en una área geográfica que no tiene ni problemas raciales, ni problemas religiosos, ni problemas fronterizos. Nos llevamos bien con nuestros vecinos, no tenemos riesgos atómicos, bacteriológicos, químicos, como hay en otros lugares. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos de una manera inteligente, como lo hacen nuestros vecinos, como lo hacen los países avanzados, y si hacemos eso vamos a volver a ser prósperos, y eso yo quisiera, antes de morirme, dar la vuelta. O sea, que este decadente y fracasado lo convirtamos de nuevo en la tierra de promisión que atrajo a mis abuelos. Y yo creo que eso lo podemos hacer, y ese es mi compromiso. Bueno, esto bueno, se termina solo, me parece, ya está por terminar. Así que bueno. 58,40. Lo que no tengo miedo, como yo no sé manejar esta cosa tan bien, tengo miedo que se apague. No, es que en realidad para cuando quieras hay una crucecita o dice finalizar vivo, algo así, pero si no se termina solo. Pero bueno, sí, lo que estaba diciendo, que te agradezco mucho el contacto. Cuando quieras, si querés, hacemos algún otro, hablando de algún otro tema, por ejemplo, de economía, en líneas generales. Cuando quieran, retornamos a esto y después lo subimos a mi canal y ahí lo ve todo el Claro. mundo y lo reproducimos y lo reproducimos. Y Repetí si querés cómo era tu canal en YouTube. Ricardo López Murphy Oficial, es un canal de YouTube. Y acuérdense que vamos a dar ese curso de Historia Económica Argentina que los va a sacar todo el lavado de cerebro que le hicieron en estos cursos en la escuela. Ahí vamos a dar vuelta a la historia de nuevo. Si en algo fue bueno el peronismo fue en adoctrinar a los chicos. Bueno, y a los adultos también. Bueno, eso es lo que vamos a dar vuelta. Le vamos a ofrecer la otra historia, la verdad. Imagino que ya se está terminando. Un gran abrazo a todos, mucha suerte y muchas gracias por la oportunidad que me dieron de estar con ustedes, que lo he disfrutado mucho.